fidelidad. Tu fidelidad, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Gracias, Señor. Grande es tu fidelidad. Señor, tú has sido fiel con nosotros. ¿Quién podrá decir, Señor, que no ha visto tu fidelidad, Padre? Todos los días, Señor, es nueva cada día. Por eso te damos las gracias, Señor. Por eso te bendecimos, Padre Santo. Te damos la gloria solo a ti, Señor. Solo a ti, Dios. Te rogamos, pues, puedas ayudarnos en esta mañana, Señor, que puedas hablar a nuestro corazón como lo has venido haciendo, Padre. Que tú, por favor, solamente Cristo sea exaltado, Señor. Oh Padre amado, no se trata de los hombres, se trata de tu santo nombre. Gracias te damos, Salvador precioso. Ayúdanos en esta mañana, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Puedes sentarte, hermano. Buenos días. Bueno, que Dios los bendiga, hermanos. ¿Cómo están? Buenos días. ¿Bien? ¿Cómo les va? Me van a disculpar que estoy un poquito afectado de la garganta, así que pido de antemano sus disculpas, pero es una felicidad estar aquí con ustedes. Amén, hermanos. Que el Señor pueda hablar a nuestro corazón. Y como está en pantalla, vamos a buscar al Señor Jesús en el libro de Levítico. Ya saben de dónde el Señor nos ha traído, de aquel viaje a Emaús, ¿se recuerdan? Que el hermano Jesús compartió hace varias semanas. Y de ahí surgió una pregunta cuando Él les decía de que empezó a enseñarles las escrituras desde Moisés a los profetas, de lo que las escrituras decían de Él mismo. Pero como ustedes saben, ese verso allá en Lucas creo que está, no nos dice qué es lo que las escrituras decían, y ese ha sido el trabajo que hemos estado tratando de realizar estos domingos, hermanos. Pero ahora nos toca encontrar a Jesús en el libro de Levítico. ¿Cuántos estuvieron en el libro de Génesis? ¿Encontramos a Jesús? ¿Cuántos encontraron a Jesús en el libro de Éxodo? Claramente, hermanos, la semana pasada. Hoy vamos a buscar al Señor en el libro de Levítico, hermanos. Y hay una cosa con este libro, hermanos, y yo lo sé por experiencia, y también he preguntado y estaba investigando un poquito. Levítico, hermanos, es el libro de la Biblia que más personas abandonan cuando intentan leer la Biblia completa. ¿Sabían eso? Levítico es uno de los top 3 libros de que se abandonan. ¿Por qué? Porque en Levítico encontramos muchas reglas, muchas normas, rituales, sacrificios, y uno va leyendo Levítico y uno dice, pero estoy leyendo historia judía de ese tiempo. Pero con la ayuda de Dios yo quisiera mostrarte hoy que es un error el pasar por alto Levítico o no prestarle la atención que se debe, porque sí, hermanos, Cristo Jesús también lo encontramos en el libro de Levítico. Amén. Hoy seré bastante gráfico porque
aunque claramente podremos ver a Jesús en el libro de Levítico, hay muchos conceptos, muchos nombres que se usaban en ese tiempo que necesitamos graficarlo, porque si no, estoy seguro que solo por decirles el nombre algunos no van a entender. Entonces hoy seré un poquito gráfico para que podamos aprender en esta mañana. Amén, hermanos. Entonces ya llevamos algunas semanas encontrando a Jesús en el Nuevo Testamento. Recuerden que la primera semana encontramos a Jesús en Génesis. Lo vimos donde al inicio Dios prometió una simiente de mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente. ¿Se recuerdan? Eso es allá en Génesis. Esa fue la primera promesa y una de las más importantes de toda la Biblia, que de la simiente de esa mujer vendría alguien que aplastaría la cabeza de la serpiente. Como ya dijimos antes, no se trata solamente del animal, ¿verdad? Sino que lo que la serpiente representa. ¿Se recuerdan qué representaba la serpiente? Satanás, ¿sí o no? Ok, también ahí en Génesis vimos algunas figuras claves que nos mostraban a Cristo Jesús. Y por último terminamos con José, el hijo amado de su padre, vendido por sus hermanos, exaltado a la diestra del rey. Claramente una figura de Cristo Jesús. La semana pasada, hermanos, vimos cómo Dios rescató a su pueblo de 400 años de esclavitud. Recuerden que ese pueblo era el mismo que había llegado por parte de la familia de José, cuando eran 70, 75, y pasaron muchos años y se multiplicaron y fueron miles de personas. Ese pueblo es el que Dios rescató después de 400 años de esclavitud en Egipto. También la semana pasada vimos la Pascua. La Pascua, hermano, claramente era ese cordero sin defecto. ¿Se recuerdan? Ese cordero sin mancha. Tenía que ser puro, tenía que tener un año de vida y tenía que ser su sangre aplicada en las puertas de la casa. ¿Para qué? Para cuando Dios en esa noche se acercara, la Biblia dice que Él pasaría por alto. Y entonces la muerte no iba a tocar la casa de esas personas que tenían la señal de la sangre del cordero. Vimos claramente la semana pasada cómo, hermano, esa sangre del cordero nos anticipa al verdadero cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Hasta ahí vamos, hermanos. Eso es Génesis y eso es Éxodo. Y lo que yo quisiera, hermano, es que todo esto fuera un hilo de pensamiento. Es que en realidad la Biblia es una historia sola, hermanos. Cuando nosotros separamos la Biblia y libros y capítulos y versículos y no entendemos que todo es parte, hermano, de una historia completa, podemos perder de vista lo más importante. Lo más importante de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, hermano, es Cristo Jesús, es la redención del hombre. Amén. Entonces cuando perdemos eso de vista es un serio problema. Pero entonces la semana pasada terminamos con eso, terminamos con Éxodo, y recuerdo claramente que lo último que vimos fue el tabernáculo. Fue una de las últimas fichas donde pudimos ver a Cristo Jesús, porque recordemos que según Juan, Cristo Jesús tabernaculizó con nosotros o puso su morada en medio de su pueblo, apuntando claramente a la vida de Cristo Jesús. Entonces hasta ahí terminamos. Eso fue el final de Éxodo. Ahora, ya estamos en el desierto. Ya sabemos que el Señor rescató a esas personas de los 400 años de esclavitud. Ahora están en el desierto, suceden muchas cosas allí. Pero ya, hermano, después del tiempo, hermano, Dios le establece a Moisés, hermano, y le ordena que haga lo que se le conoce como el tabernáculo. Ese tabernáculo, hermano, no podía ser de las medidas de que Moisés quería o que no sé, tal vez le aconsejaban. No. Cada cosa, cada pequeño detalle del tabernáculo, hermano, era dado por Dios, porque Dios había dicho que en ese tabernáculo Dios iba a habitar en medio de su pueblo. Para los que de pronto no saben o los que ya se me están durmiendo, miren en pantalla, por favor. Eso es el tabernáculo. Y si el que está a la par se está durmiendo, codéalo, hermanito, codéalo. Llevamos 5 minutos. Ese es el tabernáculo, para que te des una idea. ¿Lo pueden ver ahí en pantalla? Hermano, claramente, como ven acá, cada detalle, desde la puerta, todo esto de acá,
todo lo que hay adentro, el lugar santo, el atrio, mejor dicho, todo estaba detallado por el Señor para que Moisés lo hiciera. Y si se dan cuenta, hermanos, es que fue tan increíble porque incluso geográficamente este tabernáculo fue hecho, si se dan cuenta, hermano, alrededor del pueblo. En otras palabras, Dios estaba en medio de su pueblo. Si ven que viendo esto podemos entender mayormente esta verdad. Dios estaba en medio de su pueblo. Y hermano, literalmente así pasó. Cuando Moisés terminó de construir este tabernáculo, dice la Biblia que la gloria del Señor descendió sobre este lugar. Era visible, hermanos. Todo mundo, todos los que estaban ahí sabían que Dios habitaba en ese tabernáculo. Amén. O sea, eso era algo muy evidente. Pero seguramente, hermanos, aquí surge una pregunta en el pueblo, o por lo menos seguramente lo pensaron, porque ellos estaban conscientes de que Dios estaba habitando en medio de ellos. Y hermano, no era cualquier Dios. El Dios de que ellos conocieron, que los había sacado de Egipto, que había hecho tantas cosas, ahora habitaba en medio de ellos. Pero es un Dios santo. Y hermanos, la pregunta que seguramente ellos hicieron es esta: ¿cómo va a poder habitar en medio de ellos un Dios santo sin que ellos sean consumidos? Si me cambian a como estaba, me cambiaron esto y ahora está que explota, por favor. Entonces la pregunta es esa: ¿cómo podía, ahora me bajaron mucho, cómo podía habitar un Dios santo en medio de un pueblo pecador? Imagínense eso. ¿Alguien pudiera imaginarse? Dios santo está habitando en medio de nosotros, de medio de un pueblo. Pero hermanos, ¿cómo puede ser eso sin que Dios nos consuma? Porque recuerden que Dios es santo y no tolera el pecado. Y amado hermano, esa es la pregunta de que Levítico va a contestar. En realidad esa es la pregunta que encontraremos la respuesta en el libro de Levítico, porque Levítico, hermano, no es simplemente un libro de rituales para nosotros sin sentido, o libros y reglas aburridas que aplican únicamente para otro tiempo. No, Levítico nos va a dar esa respuesta. Levítico nos va a decir cómo puede un pueblo pecador habitar en comunión con Dios, siendo Dios santo. Eso es la respuesta que nos dará Levítico. Levítico es el libro que explica cómo el pueblo puede acercarse a Dios sin morir. Eso es increíble. Entonces ya con esto, ahora vamos a entender la importancia de encontrar a Cristo en el libro de Levítico. Bueno, hermanos, Levítico tiene 27 libros, ¿ok? La compilación de 27 libros. Recuerden que tanto Levítico, Éxodo, Génesis, Deuteronomio, Números, todos esos 5 primeros libros son los libros de Moisés. A eso se le conoce cuando dice Moisés dijo. No está refiriéndose a la persona directamente, sino que a los 5 primeros capítulos de la Biblia. Eso es la Torá. Levítico, como ustedes saben, está dentro de eso. Pero Levítico en sí tiene 27 capítulos. Y como les digo, está lleno de leyes, lleno de rituales, lleno de sacrificios raros. Y si alguno de ustedes ha leído Levítico, le pasa eso, que uno está leyendo y comienzan a hablar de las tripas. Y las tripas se las va a sacar y una cantidad de cosas. Y los garfios los va a poner. Y uno dice, pero ahora les entiendo por qué uno quiere avanzar. ¿Y qué importa un garfio? ¿Qué importa un tenedor y el sacrificio y las tripas? Uno dice, ay Señor, porque definitivamente, hermano, cuando leemos Génesis, ahí vamos contentos. Conocemos a Abraham, conocemos a Isaac y eso es emocionante, hermano. Pasamos por el diluvio, no, eso es hermoso. Llegamos a Éxodo, wow, las plagas, dice uno, qué cosa tan tremenda. Y el mar se convirtió en sangre, y las moscas y las ranas, y mejor dicho, la imaginación y la mente, casi que estamos ahí metidos hasta que llegamos a Levítico, porque ahí la memoria y la imaginación se nos daña. Y que los garfios y esto y el lugar santo y la puerta y los cuantos colores. Y uno dice, pero tan bonita que iba la Biblia y ahora le metieron esto. No, hermano, es que ahora vamos a entender lo hermoso de Levítico, porque lo que estamos tratando es de encontrar a Jesús en Levítico. Y si no está en Levítico, tuviéramos un serio problema, porque entonces Jesús no dijo la verdad. Pero sí está, hermano. Él
El que es la verdad nunca nos diría una mentira. Lo que pasa es que a veces no lo descubrimos, y eso es lo que vamos a tratar de hacer en esta mañana. En especial, de esos 27 libros, hay un libro, hay un capítulo en particular que para mí, hermano, es literalmente el corazón de todo el libro, y tal vez de todo el Antiguo Testamento. Súper importante. Me refiero al capítulo 16. El capítulo 16 de Levítico, hermano, es un capítulo especial, es un capítulo diferente a todos los demás, porque en ese capítulo encontramos lo que se conoce hasta el día de hoy como el día de la expiación. Eso usted lo encuentra en el capítulo 16. Hoy en día mucha gente lo conoce como Yom Kippur. Es una de las fiestas, es un ritual que hasta hoy día se celebra en el pueblo judío. El Yom Kippur, eso es el día de la expiación. Ahora, déjeme explicarle en qué consistía ese día tan importante, el día de la expiación. Mire, hermano, mire en pantalla. Imagínense que es el mismo tabernáculo, pero tratamos como de abrirle el techo para que usted vea qué es lo que hay por adentro, ¿ok? ¿Qué es lo que, bueno, antes de explicarle qué es lo que sucedía, déjeme mostrarle algo. Yo sé que muchos hermanos ya lo saben, pero tal vez algún hermanito no lo sabía. Miren en pantalla. El tabernáculo estaba compuesto principalmente por 3 sectores. El sector aquí de afuera, no sé si logran ver aquí el láser, todo este sector de afuera era considerado el atrio, así se llamaba, el atrio, ¿ok? Ya adentro, como en la carpa que está abierta, pero obviamente con ellos era cerrada, estaba el primer compartimiento, este que está acá. ¿Alguien me dice cómo se llamaba ese compartimiento? El lugar santo. Entonces, ¿cómo se llama el de afuera? El atrio. El segundo, el lugar santo. Pero también había una división y al fondo estaba otro lugar. Ese lugar era el más importante de todos, porque allí estaba el arca del pacto. A ese lugar se le conoce como el lugar santísimo. Es muy importante tener esto en mente. Entonces está el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Eso es más o menos en general cómo se dividía el tabernáculo. Pero entonces, hablando lo que se hacía o lo que pasaba en el día de la expiación o el Yom Kippur, sucedía esto, hermano. Y pongan mucha atención porque tal vez hago preguntas. Una vez al año, ¿cuántas veces? Una vez al año, el sumo sacerdote podía entrar hasta este lugar, hasta el lugar santísimo. En el transcurso del año siempre habían holocaustos, ofrendas, ponían aquí estas cosas, siempre el candelero tenía que estar encendido, había panes de la proposición, todo eso está por ahí. Pero para entrar al lugar santísimo solamente ocurría en el día de la expiación y únicamente pasaba una vez al año por el sumo sacerdote con el fin de purificar al pueblo de sus pecados ante Dios. Ese era el objetivo por el cual el sumo sacerdote entraba una vez al año a ese lugar. Ahora, como ustedes ven acá, en ese lugar en realidad no es geográficamente lo importante, sino no es lo importante las telas, el piso. No, hermano, ellos están en el desierto. Lo que ese lugar se hacía tan importante es por esto que estaba acá. ¿Alguien sabe cómo se llama eso? El arca del pacto. Eso se encontraba únicamente en el lugar santísimo. Y sobre ella, hermano, miren acá, estaba esta tapa. ¿Sí lo ven? Esta tapa, hermano, se llamaba el propiciatorio. ¿Sí ven por qué tenía que mostrárselo? Porque si les digo el propiciatorio y no ven, pues les queda muy complicado. Hermano, esta tapa era el propiciatorio. Era el lugar, como ustedes ven, hermano, donde reposaba la presencia del Señor. Era en esta tapa donde estaban los arcángeles cubriendo. Esto era, hermano, el propiciatorio. ¿Cómo se llama esto de acá? Dígalo fuerte, ¿cómo se llama? El propiciatorio. Ahora, hermano, recuerde, nadie podía entrar al lugar santísimo. Nadie. Solamente podía entrar ¿quién? El sumo sacerdote. No podía entrar un sacerdote, no podía entrar un levita,
La persona más buena de todo Israel no podía entrar, solamente podía entrar el sumo sacerdote. ¿Cuántas veces? Una vez al año. Y saben una cosa, eso, hermano, Dios lo había establecido. ¿Cómo lo sabemos? Vamos a Levítico capítulo 16, versículo 34. Dice así: esta es una ley perpetua para ustedes, a fin de ahí le está hablando al sumo sacerdote, o a los descendientes de él, sumos sacerdotes, a fin de purificar al pueblo. Se da cuenta que la intención de entrar ahí era purificación del pueblo de Israel por sus pecados, haciéndolos justos ante el Señor. ¿Qué cosa? Una vez al año. Entonces en ese verso vemos claramente cuál era el propósito de llegar al lugar santísimo por el sumo sacerdote: purificar al pueblo. ¿Cuántas veces tenía que hacerlo? Una vez al año. Ahí está súper clarito. Entonces ya tenemos claro el propósito principal cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. Él purificaba al pueblo de sus pecados. Noten esto: el pueblo no se purificaba, había alguien que purificaba al pueblo. ¿Se dan cuenta? Por eso es que ahí está diciendo, haciéndolos justos. ¿A quiénes? Al pueblo. El pueblo necesitaba que alguien lo hiciera justo ante el Señor una vez al año. Purificaba sus pecados. Amado hermano, para eso, cuando el sumo sacerdote estaba en ese lugar, hermano, él tenía que ofrecer sangre de un sacrificio a Dios. De pronto algún hermano nuevo a estas alturas, que estuvo en Génesis, que estuvo en Éxodo y ahora ve esto, dirá: pero no, pero Dios es como sangriento, no sé, ¿será que le gusta la sangre, el color o qué le pasa? No, hermanos, no interpretemos la Biblia de esa manera. Lo que sucede es que cuando Dios siempre pone en el tema de un sacrificio y tenía que haber sangre, lo que pasa es que Él está pensando en el cumplimiento de esa verdad, en la sangre de Cristo Jesús, en la redención. Así que no es que Dios es amante de la sangre o es un enfermo, no, lo que pasa es que todo esto apuntaba a un sacrificio mayor. Les digo esto para algún nuevo de que lee, pero tanta sangre, ahora ya lo están entendiendo. Entonces el sumo sacerdote tenía que entrar a ese lugar santísimo una vez al año para purificar los pecados del pueblo, pero tenía que llevar sangre. Cuando él entraba, hermanos, si él no llevaba sangre, hermanos, él moría. Él tenía que llevar la sangre de un sacrificio. ¿Cómo sabemos eso? Hebreos capítulo 9, versículo 7 nos da la respuesta. Pero en la segunda parte, ¿okay? Solo el sumo, ojo con esto, cuando dice segunda parte, yo les expliqué que el tabernáculo tenía 3 sectores. ¿El primero cuál era? El atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Hermano, el atrio y el lugar santo se consideraban una sola parte. Por eso es que aquí dice, y la segunda parte, eso es el lugar santísimo, ¿ok? Dice, pero en la segunda parte, o sea, en el lugar santísimo, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre. ¿Se da cuenta? Él podía entrar, pero tenía que llevar sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Entonces claramente vemos que el sumo sacerdote tenía que presentar sangre, la sangre de un sacrificio. Pero noten algo aquí importante, hermano. Estos requisitos que estamos viendo, hermano, no eran caprichos sin sentido que Dios quería que una vez al año, porque uno no cada mes. Que tenía que llevar sangre, ¿por qué? ¿Por qué tenía que rociar? Vamos a ver muchas cosas. Nada de esto eran caprichos que le dio a Dios. No, hermano. Cada una de esas cosas estaba enseñando algo fundamental, y es esto: la única manera de que un pueblo pecador pudiera acercarse a un Dios santo sin ser consumido, porque esa es la respuesta a la pregunta que estamos hablando en esta mañana, era a través de un acto hecho por un intermediario. ¿Cómo se llama el intermediario? Sumo sacerdote, ¿ok? ¿Cómo se llama el intermediario en el desierto? El sumo sacerdote. Entonces lo que Dios estaba enseñando es, para estar en paz con Dios, para no ser consumidos porque el pueblo era pecador, tenía que levantarse un intermediario llamado el sumo sacerdote. Tenía que entrar a ese lugar una vez al año,
y en ese lugar tenía que haber derramamiento de sangre. Ahora, eso es prácticamente la fotografía general. Ahora sí vamos a comenzar a revelar las fichas que nos mostrarán claramente de que estas cositas no eran caprichos. Todo esto tenía una imagen clara en Cristo Jesús. Ahora sí vamos a empezar a ver a Cristo Jesús en el libro de Levítico, hermano. Primero, vamos a ver esto. Primero recordemos la ficha del sumo sacerdote. ¿Se recuerdan? El sumo sacerdote. Recordemos, este hombre, hermano, en este caso era Aarón, no entraba al lugar santísimo como representante de él. No, él entraba, hermano, en nombre del pueblo. Esto es importante. Él no se presentaba como representándose él mismo. Él representaba al pueblo. En otras palabras, el sumo sacerdote era el puente entre el pueblo pecador y ¿quién? Y Dios. Era el intermediario. ¿Se da cuenta? Él no se presentaba por él. Él se presentaba por los pecados del pueblo a fin de purificarlos. Él era un intermediador. ¿Me entienden? Alguien que estaba allí, el puente, por decir eso. En otras palabras, sin ese intermediario, hermano, no había salvación, no había perdón de pecados. Si no existía este hombre, no había perdón. El pueblo tenía que morir por su pecado. Pero esa era la función del sumo sacerdote. Pero no sé si se dieron cuenta algo en que leímos, porque este hombre tenía un problema. ¿Saben cuál era el problema? El problema era que también este hombre era pecador. Por eso es que acabamos de leer que él tenía que presentar ofrenda por sí mismo. Ya lo vamos a ver. Hermano, el sumo sacerdote era un hombre pecador. Por eso es que la Biblia dice que antes de interceder por el pueblo, él tenía que presentar ofrenda por sus propios pecados. Vamos a ver lo que dice Levítico ahora en el versículo 6 del capítulo 16. Mire lo que dice: y hará traer Aarón el becerro de la expiación que es suyo. O sea, primero él tenía que presentar un sacrificio por él. Y dice después: y hará la reconciliación por sí y por su casa. Mire qué tremendo. O sea que si es verdad lo que estamos viendo, este hombre era un hombre con pecado. Pero sí, se miraba muy bonito con sus vestiduras, pero era un hombre pecador. Y Dios lo sabía. Por eso es que Aarón también tenía que traer un becerro primeramente, y dice presentarlo al Señor para hacer la reconciliación, y dice por sí y por su casa. Dos cosas que quiero explicarles de este pequeño verso. Primero, cuando dice y hará traer Aarón el becerro de la expiación. Esa palabra, yo sé que muchos dirán expiación, ¿qué es eso? ¿Como espía o de qué se trata? No. Expiación, hermano, y les voy a preguntar, es el acto de borrar o limpiar el pecado mediante un sacrificio. Eso es expiación. El acto de borrar un pecado mediante un sacrificio. ¿Qué es expiación? ¿Quién me lo dice? A ver, fuerte. Eso, el acto de borrar los pecados, hermano, mediante un sacrificio. Entonces dice acá que Aarón va a traer un becerro de la expiación. O sea, en ese becerro, en el sacrificio de ese becerro, se iba a cumplir ese acto de borrar sus pecados por medio de ese sacrificio. Lo segundo que dice ahí: y hará la reconciliación, y me parece muy lindo, por sí y por su casa. Esto es simplemente un paréntesis, porque aquí vemos un líder, hermano. Aquí vemos a alguien que está intercediendo entre, hermano, el pueblo y Dios. Pero este es un humano pecador. Pero aún un humano pecador, hermano, está intercediendo por él y por su casa. Está intercediendo por su familia. ¿Cuántos padres sabemos acá? Varones, ¿pueden levantar la mano? Hermano, esa es responsabilidad nuestra. Te pregunto, ¿estamos intercediendo? ¿Estamos presentando sacrificios a Dios? ¿Estamos presentando nuestra casa delante de Dios? ¿O hacemos lo que muchos hacen? No, la que ora es la esposa, la que ayuna es la esposa, la que lee la Biblia es la esposa, pero el esposo se ve muy lindo. Hermano, somos llamados a presentar a nuestra familia, y esa responsabilidad de cada uno de nosotros. Amén.
Así es, hermano. Aarón lo tenía claro. Primero él presentaba ese becerro por él mismo, pero también por los de su casa. Entonces imagínense esa escena. Año tras año pasaba lo mismo, año tras año el mismo ritual, el mismo sumo sacerdote, y pasaba cada vez lo mismo y lo mismo. Y esto nos debe de arrojar una pregunta. Hermano, ¿por qué no bastaba con hacer ese ritual una vez? O más bien les cambio la pregunta. Pensando en Aarón, en el sumo sacerdote, que tenía que purificarse él mismo porque él era pecador, su familia y luego presentar al pueblo. La pregunta sería esta: ¿existiría o existe algún sumo sacerdote que no necesite limpiarse, hermano, a sí mismo? ¿Ustedes creen que existió en Israel, en el desierto, un sumo sacerdote que no tenía que limpiarse? O sea que ustedes me están diciendo que el líder, el puente entre la gente y Dios, era un pecador. ¿Es lo que ustedes me están diciendo? ¿Sí? Claro que sí. Y vuelvo y te digo, ¿existe, hermano, en la historia un sumo sacerdote que no se tuviera que limpiar por su pecado? ¿Qué dicen ustedes? Ok. Existe solamente uno, y no es un sumo sacerdote, es el gran sumo sacerdote. Vamos a ver lo que dice la Biblia ahora en Hebreos. Vamos a ver mucho Hebreos hoy, capítulo 4, versículo 14. Dice así. Vamos a leer del 14 y el 15. Dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote. ¿Se dan cuenta la diferencia? ¿Cómo era el título del sacerdote que hacía la función en el desierto? Era Aarón, pero era un sumo sacerdote. Pero aquí nos van a presentar a uno más grande. Dice: teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Y si quisiéramos saber de quién se trata, ahí no lo dice. Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión. Eso es nuestra fe. Permítame un segundo, hermano. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, nuestra fe. 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero lo último es lo más importante, pero sin pecado. O sea, hermano, que sí hay uno que es más importante que el sumo sacerdote. Es uno que es el sumo sacerdote, pero el sacerdote del desierto ¿tenía o no tenía pecado? Pero el sumo sacerdote ¿tiene o no tiene pecado? No tiene pecado. Entonces ahí tenemos clara la respuesta. ¿Existe algún sacerdote o algún sumo sacerdote el cual no necesita limpiarse primero? Sí, existe. Cristo Jesús. Y solo Él, hermano. Así que perdona, hermano, si tal vez tú has creído de que tal persona, tal líder de tal iglesia es infalible, que es perfecto. Hermano, eso no existe. El único que es perfecto y sin pecado, la Biblia dice: Jesús, el Hijo de Dios. Y no es un sumo sacerdote, es el gran sumo sacerdote. Entonces, hermano, Jesús no tuvo que ofrecer nada por sí mismo. Jesús no tuvo que ofrecer nada por sí mismo. Él no tuvo que purificarse a sí mismo para nada, porque ¿de qué se iba a purificar? Si era limpio, si era santo, sin mancha. Jesús entró al lugar santísimo celestial, siendo directamente el intercesor por los pecadores. A diferencia de Aarón, él tenía que primero presentarse él, cuando me refiero a presentarse él es exponer su vida, su pecado, arrepentirse, igual su familia y después el pueblo. De esa forma había la expiación, el que por un acto de un sacrificio Dios quedara tranquilo. Bueno, ahorita vamos a ver otras cosas, pero lo que Cristo hizo fue muy diferente. Porque en primer lugar es mayor que el sumo sacerdote, no necesitó purificarse de nada y aún así, hermano,
Él es el puente para presentarnos a los pecadores delante de Dios. Amén. Entonces claramente esta es una ficha revelada de cómo en Levítico, el sumo sacerdote, hermano, es una figura clara de Cristo Jesús. Pero Cristo Jesús es mucho mejor, porque Él es el gran sumo sacerdote, mucho mejor que el sacerdote de allá del desierto, hermano, mucho mejor, indescriptiblemente mejor. Jesús es nuestro gran sumo sacerdote de nuestras almas. Y mira algo hermoso, Él no ha terminado todavía de interceder por nosotros. La Biblia dice que Él hoy sigue intercediendo por cada uno de nosotros, porque Él es el único mediador. Dele un aplauso al Rey bendito, hermano. Jesús es el gran sumo sacerdote. Entonces ya empezamos a ver que Jesús sí está en Levítico. Ya entendemos que la figura del sumo sacerdote nos apunta a una figura mejor, el gran sumo sacerdote. Él sí necesitaba limpiar sus pecados. Nuestro gran sumo sacerdote no tenía nada de qué limpiarse. Amén. El sumo sacerdote de allá, hermano, era el puente, el que conectaba entre el pueblo pecador y a Dios. Lo mismo pasa con Cristo Jesús, nuestro intercesor. ¿Estamos viendo a Cristo en Levítico? Claramente. Vamos a la segunda fichita para revelarlo de una manera muy hermosa. Vamos a la fichita. Esta me parece muy, muy linda. Los dos machos cabrillos. Alguien dirá, ¿cómo, pastor? Y Jesús en los machos cabrillos, ahí sí me perdí. Vamos a ver si de pronto el Señor nos abre el entendimiento en esta mañana. Amado hermano, para mí esta es una de las figuras más hermosas que vamos a encontrar en Levítico, y de pronto me atrevo a decir en todo el Antiguo Testamento. Es hermoso. ¿Quién me dice que era el día de la expiación? ¿Qué pasaba el día de la expiación? ¿Alguien se anima a decirme? Con sus palabras, no me preocupe. Una vez al año, ¿qué pasaba en el día de la expiación? El sumo sacerdote entraba a ¿qué lugar? Al lugar santísimo, para ofrecer un sacrificio para el perdón del pueblo pecador. Solo estoy recordándoles que era lo que era el día de la expiación. En ese día, justamente en ese día también, Dios le ordenó a Aarón, el sumo sacerdote, que él tenía que traer 2 machos cabríos, los que tienen en pantalla. Él le ordenó que tenía que traer estos 2 animalitos, y cada uno de esos animalitos, hermano, también cumplía una función diferente. Y vamos a ver en esta hora cómo estos animalitos también nos apuntan claramente a la obra de Cristo Jesús. Vamos a Levítico, por favor, capítulo 16. Vamos a leer el versículo 7 en adelante. Dice, Levítico 16:7 dice así: después tomará los 2 machos cabríos, ¿sí ve? Los 2 animalitos, y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, o sea, en la puerta donde antes del lugar santo. Ahí se los iba a presentar a los 2 animalitos. Versículo 8: y echará suertes Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Ahora me van a entender. Entonces lo que estaba pasando es que Dios le dijo a Aarón, el sumo sacerdote: ok, en el día de la expiación tú tienes un trabajo que hacer allá adentro. Ok, vas a purificar al pueblo, pero vas a conseguir 2 machos cabríos. Los vas a poner en la puerta ahí, en la puerta delante de Jehová. Y en ese momento tú vas a echar suertes, ¿ok? No sabemos qué tipo de suerte era. En ese tiempo se movía mucho eso, hermano, es la verdad. Dios a veces les hablaba a personas por suertes. En el Nuevo Testamento Dios no nos manda a que nosotros los cristianos estemos buscando su voluntad a través de la suerte. Para eso tenemos la palabra de Dios. Ahí no tenemos pierde, hermano. Así que alguien tiene una decisión, no se ponga a buscar los naipes. Si me sale el 7 de corazón, significa que sí le hablo a la muchacha. No, así no es, hermano. Para eso está la palabra de Dios. Pero aclaro esto porque en ese tiempo pues sí se usaban las suertes. Entonces trajeron a esos 2 animalitos, y lo que sucedía, ahí lo dice, ¿dónde estamos? Y echará suertes Aarón, el sumo sacerdote, sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra por Azazel. ¿Qué es lo que significa esto? Lo que sucedía es que tiraban la suerte para decidir cuál de esos 2 machos cabríos era apartado para Jehová
y cuál era apartado para Azazel. Ya vamos a ver eso. ¿Y cómo hacía Azazel? ¿Quién será ese señor? No, ya vamos a ver eso. Sigamos en la lectura, pero ahora vamos a ir al versículo 9. Dice: y hará traer Aarón. Recuerde que a ese momento ya tiraron la suerte. Supuestamente ya se sabe cuál es el macho cabrío que va para Dios. No se me duerman. Ya se sabe cuál es el macho cabrío que va para el Señor, y ya se sabe cuál es el macho cabrío que va para Azazel, ¿sí o no? Después de eso: y hará traer Aarón el macho cabrillo sobre el cual cayere la suerte por Jehová. Entonces miren lo que sucede. Ya se sabe cuál le tocó, cuál es del Señor. A ese lo van a traer y lo ofrecerán por expiación. Ya saben que es expiación, ustedes son expertos. ¿Qué era expiación? Un sacrificio. ¿Se acuerdan? ¿Qué era expiación? Exactamente. Entonces ya saben que el que le toca la suerte, pensando en los dos animalitos, el que le toca la suerte que es de Jehová, dice, lo ofrecerán en expiación. Voy por acá. Lo ofrecerán por expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, o sea, el segundo animalito, lo presentarán vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Ok, más o menos ya tenemos claro. Ahorita vamos a entender el tema de Azazel y ya vamos a tratar de explicar esa cuestión. Pero antes de explicar cómo estos dos animalitos nos apuntan claramente la obra de Cristo Jesús, yo quiero explicarte un término que necesito que también te lo grabes, porque esto es base, hermano. Esto es base para poder entender la obra de Cristo Jesús. Yo sé que Levítico requiere un poquito más de ganas de aprender, porque se usan términos que para nosotros son un poquito desconocidos. Me refiero al término de propiciación. ¿Ok? Mira lo que es propiciación, y si puedes memorízatelo. Propiciación significa que la ira justa de Dios contra el pecado fue satisfecha completamente por medio de un sacrificio. Eso es propiciación. En otras palabras, Dios no ignora el pecado, a Dios no se le olvida el pecado, pero cuando hablamos de propiciación, lo que significa es que Dios, hermano, acepta, por decirlo así, un sustituto que sobre él caiga la culpa del pecado. Eso es propiciación. Significa que la ira justa de Dios contra el pecado fue satisfecha completamente por medio de un sacrificio, o sea, un sustituto. En una frase más sencilla es esto: alguien pagó lo que yo debía para que Dios ya no tuviera nada en contra mía. Eso se puede decir en lenguaje criollo. ¿Qué es propiciación? Alguien pagó una deuda que yo debía para que Dios esté en paz conmigo. Sencillito. Eso es propiciación. Ahora que ya tenemos claro qué es propiciación, ahora sí empecemos a ver el análisis de estos animalitos. ¿Qué es propiciación? Comenzamos con dedocracia. ¿Qué es propiciación? La ira de Dios, el enojo de Dios, hermano, está satisfecha por medio de un sacrificio sustituto. ¿Ok? Eso es propiciación. Ahora sí vamos a ver el tema de los dos animalitos. El primero es el macho cabrío como propiciación. ¿Se da cuenta por qué necesitaba que usted aprendiera que era propiciación? Porque ahora usted ya sabe. El primer macho cabrío era la propiciación, era el que le salió la suerte para que sea de Jehová. ¿Qué es la función de este animalito? Es que iba a satisfacer, iba a calmar el enojo de Dios por el pecado de su pueblo. Pero ese sacrificio, ese animalito lo iba a representar. Eso es propiciación. O sea, el animalito primero era, hermano, el sustituto por el pueblo. Dios tenía que destruir al pueblo por su pecado, pero ¿qué es lo que hizo? En ese animalito el Señor, hermano, echó toda su ira. ¿Para qué? Para librar el pecado del pueblo. Eso es propiciación. Entonces, en este primer macho cabrío, tal vez el de la izquierda seguramente, hermano, su sangre era derramada.
Esa era la sangre con que una vez al año el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. Era la sangre de este primer macho cabrillo que había sido puesto como propiciación. En ese lugar, hermano, ahí estaba el sumo sacerdote. Ya vamos a ver en qué lugar estaba tirando esa sangre. Esa sangre estaba allí. Hermano, claramente este primer animal apunta a Cristo Jesús como nuestra propiciación. ¿Qué es propiciación? Samuel, dime qué es propiciación. Para aplacar su ira, exactamente. Dios acepta un sustituto en el cual derrama todo su enojo. ¿Por qué? Porque había que pagar el pecado, porque Dios no se hace de la vista gorda. Pecó y ahí lo dejamos. No, Dios tiene que, porque Dios es santo y Dios es justo. Así como es amor y es misericordioso, Él no va a pasar por alto el pecado. Entonces, eso es lo que pasaba. Y vuelvo al punto. Esto es claramente la figura de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él murió como nuestra propiciación, como ese sustituto por nuestros pecados, como ese cordero en el cual Dios derramó su ira para perdonar a los pecadores. Eso fue lo que Cristo Jesús hizo. Cristo Jesús es nuestra propiciación. Él murió en nuestro lugar para satisfacer la ira de Dios en contra de nuestro pecado. Miren lo que dice la Biblia, primera de Juan capítulo 2 versículo 2, dice: y Él, hablando de Cristo, en el verso pasado nos habla de nuestro abogado, Cristo Jesús, pero dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados. ¿Se da cuenta, hermano? ¿Qué es lo que Cristo hace? Él es la propiciación. En Él Dios derramó su ira para que los pecadores fueran libres. En Él, Cristo Jesús, es la propiciación por nuestros pecados. Y dice, no solamente los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces claramente vemos acá, hermano, Cristo Jesús es la figura clara del primer macho cabrío que era para Jehová, para el sacrificio por los pecadores. O sea, el macho cabrío que representa la propiciación, figura clara de Cristo Jesús. Porque primera de Juan 2:2 dice, Él es la propiciación por nuestros pecados. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Solamente es por Cristo, amado hermano. Solamente es por Cristo. Ahora, un paréntesis pequeño en este verso, quiero ayudarlos. Cuando dice, hermano, ahí dice, y no solamente, hablando de los pecados, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Una nota bien importante. Cuando Él dice que Él también es la propiciación por los pecados de todo el mundo, hermano, eso no significa que entonces los pecados de todo el mundo están cubiertos. Ya todo el mundo no le debe nada a Dios, porque como dice que Cristo es la propiciación no solo por nuestros pecados, sino por los de todo el mundo. Qué bonito. No, a eso se le conoce teológicamente como salvación universal. Eso no es lo que la Biblia enseña. ¿Qué es entonces lo que dice acá cuando dice que Él es la propiciación no solo de nuestros pecados, sino también por los de todo el mundo? Significa que el sacrificio de Cristo es suficiente para cualquier persona en este mundo. Él es la propiciación por todo el mundo. O sea, hermano, su sacrificio puede cubrir a cualquier persona, cualquier raza, por malvado que sea, no sea un asesino, un sicario, un violador, lo que sea. El sacrificio de Cristo lo puede cubrir. Pero no está diciendo que el sacrificio de Cristo es universal y que todo el mundo es salvo. Eso no lo está diciendo. No sé si notan la diferencia. Amado hermano, lo que significa aquí es la eficacia de la sangre de la propiciación. Pero como vimos la semana pasada, esto únicamente cumple y aplica para aquellos que ponen su fe en Él. ¿Se recuerdan la semana pasada cuando mancharon de sangre las puertas? ¿Se acuerdan los marcos? O sea, aplicaron la sangre en su vida y por eso Dios los libró de la muerte. El sacrificio de Cristo está para todos aquellos que creen en la propiciación. Amén. Entonces no es salvación universal, hermanos, sino ¿para qué predicamos? Si ya todos son salvos. Solo quería aclarar eso, porque estos versos a veces confunden y dicen, no, pero entonces es para todo. Sí, es para todo, para todos aquellos que creen en Él. Amén. Entonces continuemos, amado hermano. Entonces
ya tenemos entonces el primer macho cabrío. El primer macho cabrío representa claramente la propiciación. ¿Qué es propiciación, Elizabeth? ¿Qué es propiciación? Que te ayude Juanito, sí. ¿Qué es propiciación? La muerte de un inocente para pagar nuestros pecados, pero para satisfacer la ira de Dios. Un sustituto. Muy bien, vamos a darles 80. Ok, pero ahora vamos al segundo macho cabrío. Les voy a hacer preguntas. Vamos al segundo macho cabrío. El primero ya tenemos claro: Cristo Jesús es nuestra propiciación. El segundo macho cabrío es aquel que decía que era dado para Azazel. Medio raro eso, ¿verdad? ¿Cómo así? Azazel, ¿quién será? Amado hermano, ¿saben una cosa? Esa palabra yo sé que se nos hace media extraña, y no les voy a mentir, hermano, hasta hoy en día los estudiosos y los teólogos no logran descifrar a perfección qué es eso. Incluso hay unas Biblias que dice: y fue enviado al desierto de Azazel, pero no se sabe en realidad el nombre, si es el nombre del camino donde iban a mandarlo, si es el nombre del desierto, si era el nombre que le ponían al chivito. O sea, no se sabe en realidad esos detalles, la Biblia no lo deja ver. Pero lo que sí deja ver claramente el texto es el propósito, y ahí nos tenemos que enfocar. No podemos perder tiempo en buscar algo que ni siquiera la Biblia nos aclara, pero tenemos que buscar el propósito, y eso sí está claro. La Biblia dice, hermano, y por eso está ahí, que Aarón, el sumo sacerdote, dice que ponía sus manos sobre la cabeza de este segundo macho cabrío. Recuerden que ya la suerte fue dada. Ya aquel fue para la propiciación. Tú tienes que ser el sustituto por el pueblo, y tu sangre va a ser derramada ahí adentro. Pero el otro que estamos hablando, el de Azazel, el sacerdote ponía sus manos sobre la cabeza de este animalito, y cuando tenía sus manos allí, la Biblia dice que confesaba todos los pecados del pueblo. Y después de confesar todos los pecados del pueblo, dice que lo enviaba lejos, lejos, lejos a un desierto. Y de ese lugar nunca más regresaba el macho cabrío. O sea que el pecado no únicamente era cubierto, no, la ira de Dios era apaciguada con el de la propiciación. No solamente eso, sino que el pecado también era alejado. Hermano, imagínese esto: el sacerdote venía y comenzaba, le tocaba la cabecita al animal, y ahí comenzaba a decir todos los pecados del pueblo. En otras palabras, lo que estaba pasando es que los pecados, simbólicamente, hermano, todos los pecados del pueblo los cargaba el animalito. Y después de que ya ese animalito estaba lleno, hermano, de esos pecados, lo enviaban al desierto, a una tierra lejana en el cual nunca iba a regresar. A eso es lo que actualmente se conoce como el chivo expiatorio. ¿Alguien ha escuchado esa frase? Eso sale de ahí. El chivo expiatorio es: carga los pecados y se va completamente con ellos. Miren lo que dice Levítico 16, pero ahora el versículo 22 dice: y aquel macho cabrío, ya estamos hablando del segundo, que es el de Azazel. El del primero, la propiciación, ya sabemos que está, no sé si ya lo sacrificaron o está esperando. Estamos hablando por el segundo. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades. Iniquidades son los pecados, ¿ok? Todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. ¿Se da cuenta lo que pasaba con el segundo macho cabrío? Cargaba todos los pecados del pueblo y lo enviaban lejos en un desierto, a una tierra que dice ahí inhabitaba. Nadie conocía a dónde se iba ese animal, pero nunca volvía. ¿Por qué, hermano, podemos ver que esto también es la obra de Cristo Jesús? Amado hermano, es claro. Cristo Jesús no solamente, hermano, satisfizo la ira de Dios, sino también Él cargó nuestros pecados y se los llevó para siempre. Ya no hay condenación. Dele un aplauso al Señor. Claramente es esto, hermano. El Señor llevó sobre sí los pecados de nosotros. ¿Por qué dice eso, pastor? Mire qué hermoso lo que dice Salmo 103, versículo 12. Esa es una forma poética de decir una verdad. Dice: cuanto está lejos el oriente del occidente. ¿Alguien aquí vive en el oriente? Bueno, yo sé que conocen el oriente y en el occidente. Están de punta a punta, extremo a extremo, ¿sí o no? O sea, lejos es lo que está diciendo.
cuánto está lejos el oriente del occidente. O sea, lejísimo, no se puede, es demasiada la distancia. Dice, así de esa forma hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Hermano, eso tiene que traernos alegría a los que hemos creído en Dios, en Cristo Jesús, en su sacrificio. Hermano, ¿sabe que el enemigo lo que muchas veces hace es volvernos a traer los pecados de antes? Pero se nos olvida esto. Cristo Jesús fue la expiación. Él fue, hermano, en él, hermano, la ira del Señor fue satisfecha. Pero no solo eso, Él llevó todos mis pecados y se los llevó lejos, hermanos. Miren lo que dice Primera de Pedro, para que logremos entender lo que Cristo hizo y por qué Cristo también es este segundo chivo expiatorio. Dice Primera de Pedro capítulo 2 versículo 24, hablando de Cristo, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo. ¿Pueden ver la gráfica del animalito? Cuando le ponen todos los pecados, es lo mismo que Cristo Jesús hizo. Quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, porque Él ya se los llevó, ya estamos muertos al pecado, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Entonces, amado hermano, estos dos animales representan claramente la obra de Cristo Jesús. Por un lado representa la propiciación. Hermano, Cristo Jesús fue nuestro sustituto, y en Él, en su vida, con su sangre, hermano, pagó lo que nosotros merecíamos. La ira de Dios quedó satisfecha. ¿Sobre quién? Sobre Cristo Jesús. Pero no solamente eso, Cristo Jesús también, hermano, llevó nuestros pecados y se los llevó lejos y nunca más volverán. Amén. Claramente, hermano, esto es Cristo Jesús. Cristo Jesús en Levítico. Vamos al tercero. El primero, la primera ficha que vimos fue Cristo Jesús, nuestro sumo sacerdote, aquel que es puro, que no tiene pecado, que es mucho mejor, es el gran sumo sacerdote. Número dos, vimos cómo estos machos cabríos, el primero, el de la propiciación, pero también el del alejamiento, el que se va allá para Azazel, no sé, también representa la obra de Cristo Jesús. Vamos al tercero. ¿Se dan cuenta que sí está Jesús en Levítico, hermano? Solo que hay que buscarlo. Vamos al tercero. Vamos a la sangre sobre el propiciatorio. Miren en pantalla. Recuerden que les dije al inicio, ¿cuál de todo esto, lo que ven acá, era el propiciatorio? ¿Será esta cosita de por acá? ¿No serán estas cortinas, hermano? Es la tapa, hermano. Esto es el propiciatorio. Todo esto se llama el arca del pacto. Para los que no saben, aquí adentro del arca del pacto habían unas pocas cosas. Entre ellas estaban, hermano, los mandamientos. En otras palabras, en este lugar, a ver si me sale, aquí estaban las tablas de la ley, aquí estaban los 10 mandamientos que Dios había dicho, y ahí estaban, entre otras cosas, estaban allí guardadas. Amado hermano, ¿qué les quiero decir con esto? La sangre era rociada en el propiciatorio. A ver, los que están conmigo, ¿la sangre de quién era rociada en el propiciatorio? ¿De quién? ¿De quién? ¿De cuál de los dos? Del primero. Ya, ahora ya entienden, ya ven cómo todo arma sentido. La sangre del primer macho cabrío, el que le tiró la suerte y le cayó a Jehová, era tirada en este sector de acá. Pero adentro estaban las leyes, los mandamientos que el pueblo había quebrantado una y otra vez en el transcurso de todo ese año. Entonces, ¿cómo les expreso esto? ¿Cómo se los grafico? Imagínalo de esta manera. Mira acá, la presencia de Dios acá era donde prácticamente el Señor de las alturas, nuestro Padre Celestial, estaba tocando, por decir, tierra. Era en el propiciatorio. En otra forma de decirlo, mucha gente le dice el trono de Dios en la tierra. Ese es el propiciatorio. Adentro estaban la tabla de la ley y otras cosas. Pero bueno, piénsalo de esta manera. Dios, hermano, estaba mirando la ley quebrantada. Aquí están las tablas de la ley, recuerda. Aquí adentro estaban las tablas de la ley. Dios estaba mirando, hermano, de que habían sido quebrantadas.
el pueblo no había sido capaz y nunca pudo ser capaz de cumplir esas leyes. Nunca. Ellos merecían su castigo, el cual es la muerte, por incumplir la ley del Señor. Pero mira lo que sucedía. El sacerdote rociaba la sangre. Ustedes ya son expertos, ya saben de qué sangre está hablando. La rociaba sobre la tapa, sobre el propiciatorio, y esa sangre era la que se interponía entre la mirada de un Dios airado y el pecado del pueblo. Era la sangre lo que se interponía. En otras palabras, Dios ya no miraba el pecado quebrantado. Lo que Dios estaba viendo era la sangre. La sangre del inocente. ¿Me están entendiendo? Ya Dios no miraba la ley quebrantada, el pecado. Lo único que miraba era: hay sangre, hay sangre. Él veía la sangre. Ahora, hermano, todo esto en el tabernáculo del desierto es hermoso, los detalles, pero tú tienes que saber algo. Todo esto era simplemente una copia, era una figura, era una imagen de lo verdadero que iba a venir más adelante, de lo que estaba pasando en el cielo, hermano. Ya entenderán. Por ejemplo, Aarón, ese sumo sacerdote, entraba a ese lugar santísimo terrenal, mírenlo ahí, con sangre en las manos del macho cabrillo. Eso es lo que hacía. Pero Jesús, nuestro sumo sacerdote, la Biblia dice que entró al lugar santísimo, que entró al cielo, y entró, ojo con esto, no entró con sangre de ningún animal, con su propia sangre, hermano. ¿Están entendiendo lo poderoso que es esto? Jesús no entró con ninguna sangre de ningún animal, entró con su propia sangre. Mira lo que dice Hebreos, por favor. Capítulo 9, versículo 11 y 12 dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo. O sea, ya no es el tabernáculo del desierto, hay uno más perfecto, hay uno más grande, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. O sea, no es el tabernáculo del desierto. Mire lo que Cristo hizo, versículo 12: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Su propia sangre entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Hermanos, dice claramente, no necesitaba ya los machos cabríos, la sangre que cada año, eso Dios dijo, no más, eso no me funciona. La propia sangre de su Hijo unigénito fue la que, hermanos, nos cubre a nosotros de nuestro pecado. Amén. La sangre derramada de Jesús por nosotros es la que hace que hoy tú y yo estemos en paz con Dios. Tú y yo estamos en paz con Dios no porque nosotros hicimos algo, hermano, fue por la sangre. Volviendo a la fotografía aquí, a ver si me aparece. Si no hay sangre acá, hermano, ¿qué pasa? Lo único que Dios ve, si no hay sangre acá, lo único que Dios ve es el pecado. Pero como hay sangre, es la sangre de Cristo Jesús. Es únicamente la sangre de Cristo Jesús la que nos da paz y nos trae paz entre Dios y nosotros. Por eso claramente en Colosenses 1:20 dice: haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. La paz ante Dios únicamente la tenemos cuando recibimos, cuando aplicamos la sangre de Cristo. Y ya sabemos la semana pasada qué significa eso: creer en Cristo Jesús. Ahora, escucha esto, hermano. La sangre derramada sobre el propiciatorio para que Dios no mirara el pecado del pueblo es la misma sangre de Cristo Jesús. Amén. Es la misma sangre. Pero Jesús no solo roció su sangre sobre el propiciatorio. ¿Sabes una cosa? Jesús es el propiciatorio. Vamos a ver Romanos 3, 24 y 25 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados de nosotros. Oh, amado hermano, Cristo Jesús no solamente fue su sangre
la que Dios ve, sino Cristo Jesús es el propiciatorio. En otras palabras, es el lugar, es la persona donde los hombres pueden tener paz para con Dios. Cristo Jesús es lo único, hermano. ¿Se dan cuenta que el Levítico está lleno de Cristo, hermano? Y estamos por encima. Podemos tomar casi cada una de esas piezas, mucho, y en todo vemos a Cristo Jesús. Es más, aquí esta palabra, hermano, esto no es una casualidad. Cuando dice aquí Dios puso como propiciación, esta palabra, hermano, la que usa Pablo es la original hilasterión. Y esa palabra es exactamente la misma palabra que incluso la traducen en la Septuaginta cuando se refiere al propiciatorio del arca. O sea, lo que el apóstol aquí está diciendo es: Jesús mismo es el propiciatorio. Él no únicamente vino a traer el sacrificio. Cristo Jesús es el sacrificio. Cristo Jesús es el sacerdote. Y Cristo Jesús es el lugar en donde Dios y el hombre pecador pueden tener paz. Eso es lo que Pablo está diciendo acá. Aleluya. ¿Cuántas vamos? Vamos 3, ¿cierto? Deme chance la última. ¿Cuál es la primera? La primera fichita. ¿Cuál fue? Cristo Jesús, nuestro gran sumo sacerdote. La segunda, los 2 machos cabríos. Los 2 representan a Cristo. La tercera, la sangre sobre el propiciatorio, siendo la sangre de Jesús, y Cristo Jesús siendo el propiciatorio. Vamos a la cuarta y con eso termino. Una vez al año, ¿se recuerdan? La que decía, una vez al año tenía que entrar el sumo sacerdote. Vamos a ver esto cómo refleja a Cristo Jesús, pero de una manera mucho más gloriosa. ¿Cuántas veces? Sé que está ahí, pero ¿cuántas veces tenía que entrar el sacerdote al lugar santísimo? Ok, muy bien. Él tenía que entrar una vez al año. Cada año el mismo ritual, los mismos sacrificios, la misma sangre, todo pasaba lo mismo. Pero aquí hay una pregunta: ¿por qué una vez al año? ¿Por qué no? Como les decía, ¿por qué no hacían un sacrificio y se acababa todo eso? ¿Por qué tenía que volverse a repetir? Es claro, hermano, porque este acto era un acto que cubría temporalmente el pecado. Solo era algo temporal, era una figura, era como, ¿cómo les digo? Ojalá que ninguno de ustedes tenga deudas, pero hermano, era como cuando uno tiene que pagar una deuda en el banco y le dicen a usted, no sé, usted debe 40 millones de pesos, pero se los vamos a prestar y usted de intereses, usted va a pagar, no sé, 300,000 pesos al mes, y lo que dé de más, eso le entra a la deuda, ¿no? ¿Y qué es lo que a veces mucha gente hace? Hermanos, solo pagan sus 300,000, pero dígame una cosa, ¿la deuda va bajando o no va bajando? Y si pasan 10 años y sigue con los 300,000, ¿baja o no baja? Nunca va a bajar, porque solamente está amortiguando el golpe, pagando los intereses, pero la deuda está intacta. Esto es exactamente lo mismo. Al ellos cada año venir haciendo lo mismo, lo único que estaban haciendo es cubrir temporalmente la deuda. Se necesitaba alguien que pagara en totalidad, una vez y para siempre, esa deuda. Porque solamente con, ya lo dijo el Señor, con esa sangre de los machos cabríos no era suficiente. Y esa persona vino, hermano, a pagar una vez y para siempre por esa deuda. Hebreos capítulo 10, versículo 1. Dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, dice, nunca puede hacer perfectos a los que se acercan. O sea, los que vivían en esa forma nunca podían ser perfectos, porque siempre se manchaban de pecado, y lo que pagaba la deuda era simplemente algo temporal. Versículo 4, saltamos. Porque la sangre de los toros y de los machos cabrillos no puede quitar los pecados. ¿Se da cuenta, hermano? Eso que hacían ellos era algo simplemente temporal. Se necesitaba un sacrificio verdadero que pagaba completamente toda la deuda. La repetición de esas cosas nunca fueron suficientes. Alguien tenía que ofrecer un sacrificio mayor, un sacrificio verdadero, para que ya todo eso se acabara. Y ese alguien vino al mundo, hermano. Ese alguien es Jesucristo. Dice Hebreos capítulo 10, versículo 12 al 14. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre
un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Se da cuenta? Los sacrificios de allá una vez al año, porque no cubrían, simplemente apaciguaban la cosa, pero la deuda seguía. Pero ahora Cristo dice, habiendo ofrecido una sola vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Verso 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Qué es lo que pasaba con los rituales allá en el desierto? No podía hacer perfecto a los pecadores. ¿Se recuerda? No los hacía perfectos. Pero ahora en Cristo, hermano, un sacrificio mayor. Dice que con su ofrenda, y hablando de eso, está hablando de su ofrenda como ese macho cabrío que se dio por la propiciación de nosotros y murió en una cruz, y su sangre fue derramada y fue torturado por esa ofrenda, hermano. Ahora aquellos que creen en Él son perfectos para Dios para siempre. Yo sé que los hermanos de Filipenses entienden lo que les estoy diciendo. Perfectos posicionalmente. Ustedes lo tienen claro, amado hermano. Es la obra de Cristo Jesús. Otra cosa que puedes ver allí, hermano, dice al final del versículo 12, un solo sacrificio por los pecados, hablando de Cristo, pero ahora se ha sentado a la diestra de Dios. Yo no sé si te diste cuenta, pero el sumo sacerdote en ningún lugar de la Biblia nos dice que entraba al lugar santísimo y se sentaba y comenzaba a echar la sangre. Él no se sentaba. ¿Por qué? Porque año tras año ahí era a trabajar que iba, hermano. Nunca se sentaba, él siempre estaba de pie. Sin embargo, amado hermano, Cristo Jesús sí se sentó. Cristo Jesús se sentó a la diestra del Padre, porque su obra, ese sacrificio sí fue completo. Ese sacrificio sí fue perfecto, hermano. Amén. Cuando allá en Juan capítulo 19 el Señor está muriendo en esa cruz y dice, consumado es. A veces pensamos que está diciendo, ya me estoy muriendo. No, nada que ver, hermano. Lo que Él está diciendo cuando él dice esas palabras, consumado es, lo que está diciendo, hermano, es que ya se cumplió todo aquello que los siglos y siglos de sacrificios estaban haciendo. Él dice, se acabó. Este es el sacrificio perfecto. Consumado es. Ya no hay más sacrificios. El sumo sacerdote allá en el desierto se levantaba una vez cada año para volver a entrar. Cristo Jesús se sentó a la diestra del Padre, hermano, y nunca más tendrá que hacer ese sacrificio. Fue un sacrificio perfecto y ese fue para siempre. Y para nosotros, ¿eso qué significa? Significa que ya no hay nada que podamos agregarle al sacrificio de Cristo, hermano. ¿Por qué menciono esto? Por lo que hemos tratado de ayudarlos por tanto tiempo, hermano. Nuestra salvación está en la obra de Cristo Jesús. No podemos venir a agregarle. Que si tú no haces, que si no te comportas, que si entonces no eres salvo. ¿Cómo? Yo soy salvo por la fe en Cristo Jesús. Pero porque soy salvo en Cristo Jesús, mi vida va a entrar en el proceso de santificación progresiva. Yo creo que ya lo tienen súper claro, hermano. Por eso yo remarco esto. La obra de Cristo Jesús nos dice, ya no hay nada que más hacer. Tú eres salvo por el sacrificio de Él. Ya no hay rituales adicionales que necesitas que hacer. Ya no hay sacrificios que tienes que hacer. No, ya todo lo pagó Él, hermano. Su obra no necesita repetición, porque su obra fue perfecta. Cristo Jesús se sentó a la diestra del Padre. Amén. Ya se me hizo tarde, déjeme terminar. Deme 2 minutos más y termino. Ya, se pasa el tiempo rápido desde que tengo esta bota, como que más me demoro. Hermanos, así como les he mostrado, es que no solamente está en el capítulo 16, hermano. Cristo está en todo Levítico. Déjeme darle rapidito unas partes para que usted vaya a ver. Por ejemplo, en el capítulo 1 al capítulo 7 del libro de Levítico aparecen 5 ofrendas diferentes. Allá en su casa vaya a analizar esas 5 ofrendas. Cada ofrenda, hermano, es el cumplimiento de la obra de Cristo Jesús. Hermano, es hermoso. En el capítulo 8 aparece el sacerdote ungido. Allá aparece Aarón, que lo consagran con aceite, le ponen unas ropas santas. Hermano, claramente esto apunta a nuestro sumo sacerdote, el ungido de Dios. Es más, la palabra Mesías significa ungido. Eso está en capítulo 8 de Levítico. En el capítulo 23 aparecen las fiestas de Israel. Hermano, estas no son solamente tradiciones. Cada fiesta de Israel nos apunta a algo de la obra de Cristo. Por ejemplo, la Pascua, la estudiamos la semana pasada.
representa a Cristo Jesús, su obra en la cruz. Pentecostés representa la promesa de Cristo Jesús que vendría el Espíritu Santo sobre sus hijos. Es lo mismo, la fiesta representa la obra de Cristo Jesús. Más adelante vemos, hermano, la fiesta de los tabernáculos, hermano. Es aquello cuando Dios dice que va a morar en medio de su pueblo. Todo es lo mismo, todo apunta a Cristo Jesús. Capítulo 25, el año del jubileo. Aquel año cuando dice la Biblia que todas las deudas eran perdonadas, los esclavos eran libres. Hermano, Cristo Jesús, allá en Lucas capítulo 4 dice: he venido a proclamar el año agradable a Jehová, para que los presos tengan libertad. O sea, en otras palabras, Cristo Jesús es el jubileo. ¿Se da cuenta? Todo Levítico habla de lo mismo, habla de Cristo Jesús. Amén. Concluyo con esto. Recordemos esa pregunta que vimos al inicio: ¿cómo puede un pueblo pecador vivir en medio de la presencia de un Dios santo y no ser consumido? Yo creo que Levítico ya nos dio la respuesta. Por medio de un sacrificio, por medio de un mediador, por medio de sangre. Todo esto que vimos en Levítico simplemente es un sistema, es una sombra para lo que tenía que vivir, porque la respuesta nunca la vamos a encontrar en Levítico. La respuesta la encontramos en Cristo Jesús, porque Jesús, hermano, es ese gran sumo sacerdote. Ya no es sumos, ya no es el sumo sacerdote, ya es el gran sumo sacerdote que no necesita ofrecer ningún sacrificio por él mismo, porque es perfecto. También vimos que Jesús, hermano, es el cordero que quita ese pecado, ese cordero de la expiación, de la proposición, que la ira de Dios cae sobre él. ¿Para qué? Para apaciguarse, para que ese es Cristo Jesús. Pero también vemos que Cristo Jesús es ese chivo expiatorio que llevó nuestros pecados y nunca más volverán. También vimos, hermano, que Cristo Jesús es el propiciatorio, es el lugar en donde el pecador encuentra paz para con Dios, porque allí está la sangre del cordero. Y por último vimos, ya Jesús no tiene que estar cada año haciendo este sacrificio que hacían los sacerdotes. Cristo lo hizo una vez y para siempre, y Él está sentado a la diestra del Padre. Amén. Dele un aplauso al Rey bendito y póngase de pie. Póngase de pie en esta mañana, porque hoy hemos visto a Jesús en Levítico, hermanos. Así que démosle gracias al Señor, hermanos, por su obra preciosa. Pero ponte de pie, por favor. Solo quiero terminar haciéndote pensar en algo. Hermano, claramente vimos que la única forma para que el pecador pudiera vivir delante de Dios era a través del sacrificio, a través del propiciatorio, a través del sumo sacerdote. Todo lo que vimos hoy. Pero yo te pregunto, ¿y qué pasa con aquellos que no tienen nada de estas cosas? Piensa por un momento de pronto en un familiar, en un amigo, en un pariente, un vecino, alguien que tú aprecias y que tú sabes que no cree en Cristo Jesús. ¿Qué va a pasar con ellos, hermanos? ¿Sabe una cosa? La Biblia dice para aquellos que no están en comunión con Cristo Jesús, que son enemigos de Dios. Eso lo dice la Biblia. Hermano, ¿qué vas a hacer con esta verdad? Yo quisiera llamar tu atención para que prediques con esta carga en el corazón. Si esas personas que tú dices que amas mueren hoy y, hermano, no tienen el sacrificio de Jesús en sus vidas, hermanos, ellos experimentarán la ira de Dios, y la ira de Dios se manifiesta en un infierno eterno. Piensa en esa persona que tú sabes que necesita escuchar de Cristo. Háblale. No digas, pastor, es que a mí no me sale bonito, yo no sé cómo hablar. No, es que no se trata de la cualidad humana, no se trata de qué tan bonito te sale, si te trabas. No, ese no importa. Hermano, el mensaje de la cruz tiene poder. Es el mensaje de Cristo el que puede tocar esas vidas. Por favor, hermano, si ya entiendes la obra que Cristo ha hecho en nosotros solamente en el libro de Levítico, creo que esto nos debe poner peso para poder predicar a otros que aún no conocen. Amén. Cierra tus ojos y démosle gracias al Señor por su palabra. Señor de la gloria, te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu santa y preciosa palabra, Señor. Te damos la gloria a ti, Señor, porque estas cosas tú las has revelado, Padre amado.
Sabemos, Señor, que tú no mientes, Señor, y que cada cosa está allí apuntando a Cristo Jesús. Padre, yo te ruego que en el transcurso de este estudio tú puedas tocar nuestros corazones, tanto de aquellas personas que aún no te conocen y tú estás trayendo a este lugar, Señor, o escuchan estas cosas, para que ellos puedan, Señor, ser tocados por tu Espíritu y entregar su vida a ti, arrepentirse de sus pecados y correr desesperadamente al único mediador entre Dios y los hombres, a Cristo Jesús. Pero yo también te pido hoy en especial, Señor, ya que vimos a Cristo en Levítico, por aquellos hermanos, Señor, que hoy gozan, Señor, de esta comunión contigo, de estar en paz contigo, Señor, pero que se han olvidado de muchos que no están en esa comunión, ya sean sus parientes, sus amigos, compañeros del trabajo, no lo sé, Señor. Yo te pido que tu Santo Espíritu trabaje en mis hermanos y les hagas ver por lo menos a una persona los cuales ellos tienen que hablarle de Cristo. Señor, pon esa carga en nosotros, Señor. Las vidas se pierden y tu palabra dice que Padre, tú no quieres, Señor, que el impío perezca. No es tu corazón, Señor, el castigarlos. Por eso enviaste a Cristo Jesús. Tú quieres que ellos se arrepientan y se vuelvan a ti. Señor, ayúdanos a hacer esos instrumentos. Ayúdanos a hacer, Señor, esos instrumentos, Señor, para que los impíos puedan conocerte a ti. No nos creemos mejor que nadie, porque nosotros también fuimos y somos pecadores, pero ahora somos pecadores redimidos por la sangre del Cordero. Gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, por mostrarnos a Cristo Jesús también en el libro de Levítico. En el nombre de Jesús te damos la honra, te damos la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Aleluya. Puedes tomar tu lugar, hermano. Dios te bendiga.